el E2F estaba atrapado con el RB y al ser liberado puede leer o puede permitir la lectura de factores de transcripción dentro de esta célula, ¿sí? Y entonces aquí aparecerá un punto de control, ¿sí? En la misma fase G1 ya pasamos un punto de restricción y ahora llegamos al punto de control. ¿Qué ocurre en ese punto de control? Bueno, pues se verifica, ¿sí?, si el medio ambiente es adecuado para la síntesis del DNA, si la célula ha crecido lo suficiente, si los organelos se duplicaron correctamente y, algo muy importante, si el DNA está en condiciones intactas. No ha sido dañado, no ha sido destruido, no ha sido degradado. ¿Está bien el DNA? Entonces podemos continuar, ¿sí? Bien, aquí entonces se activa un nuevo complejo ciclina CDC y estos son los que van a facilitar el paso de G1 a la fase S. Estas son las proteínas que se encargan de decirnos, terminó la fase G1, empecemos la fase S. Y entonces aquí el regulador principal, el policía que estaba ahí deteniendo todo el sistema, va a ser la conocida proteína P53. Ella se va a encargar de bloquear si las condiciones no son adecuadas e inducir la apoptosis si la célula no está en condiciones, o bien permitir el paso de la célula a la siguiente etapa. Bien, ¿cómo funciona P53? P53 se encuentra unida a una proteína que la bloquea, que no le permite funcionar. Es esta proteína, ¿sí? Bien, esta proteína bloquea la función del P53. Si las condiciones son adecuadas para la célula, este bloqueo nunca se rompe, queda ahí bloqueada y entonces P53 permite el paso de la célula a la siguiente etapa. Pero ¿qué pasa si hay un daño, si hay una alteración en el DNA o en las condiciones de la célula? P53 rompe la unión que tiene con esta proteína y entonces va a facilitar la degradación de la célula a través de una vía conocida como la vía de las caspadas, ¿sí? Entonces, la acción de P53 va a ser la más importante dentro de la regulación de este ciclo celular. De hecho, en genética y cáncer ustedes lo van a ver como un gen supresor de tumores, ¿sí? Y esta proteína es muy importante en el aspecto clínico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan un paciente con una neoplasia y le estudien el gen P53, si este gen está ausente, el pronóstico de esa neoplasia es muy malo, porque no hay un tratamiento adecuado para un cáncer que carece de esta proteína. Cuando nosotros tenemos un paciente que su cáncer sí presenta esta proteína, pues lo que nosotros vamos a causarle a esa célula es daños en el DNA para que P53 induzca la apoptosis. Pero si no estuviera este gen, pues aunque nosotros dañemos mucho el DNA, no va a haber una proteína que se encargue de inducir la apoptosis. Bien, y entonces en esta imagen lo que podemos ver es que P53 se encuentra unida a la proteína que les dije, ¿sí? Y cuando no se activó, nunca se activó P53, esta proteína queda ubiquitinizada, ¿sí? Acuérdense, se ponen ubiquitina, y todas las proteínas que tienen ubiquitina sirven o son reconocidas por una estructura proteica que conocemos como proteosoma, ¿sí? Y es como si fuera un molino de carne, ¿no? Entra la proteína con las ubiquitinas y es degradada para que nunca jamás se active, ¿sí? Entonces, vean que es altamente regulado la presencia del P53. Por lo tanto, si P53 no existiera, pues no habría esta regulación. Muy bien, entonces nosotros tenemos un daño en el DNA. Vean aquí, le pusimos una radiación al paciente, ¿sí? Le tomamos unas radiografías con demasiada radiación, su DNA se dañó. P53 detiene el ciclo celular, intenta reparar, pues, o se activan los sistemas de reparación celular,
Si no se logra reparar, P53 se quita el bloqueador, quien lo está bloqueando, se lo quita de encima, y al estar activa, induce la activación de proteínas para la degradación de la célula. Entonces, la función principal de P53 es la vigilancia de este punto de control. ¿Sí? El primer punto de control, entonces, es controlado o observado por la activación o la inactivación de P53. ¿Sí? Entonces, hay un daño en el DNA, P53 incrementa su actividad, activa una serie de proteínas que inducen la inhibición de la replicación celular, intenta reparar el daño. Si lo logra, continuamos en el ciclo celular, y si no lo logra, vamos a la apoptosis. Por lo tanto, no pensemos que cuando P53 se activa, automáticamente es apoptosis, sino que P53 se activa para reparar el DNA, los daños en el DNA. Si los daños no son reparables, ¿sí?, pasamos a la apoptosis. Si los daños fueron reparables, regresamos al ciclo celular. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con la quimioterapia o la radioterapia? Pues muy fácil. Provocamos tantos daños en el DNA con las sustancias químicas o con las radiaciones que P53 no pueda permitir la reparación de ese DNA en una célula maligna. Entonces el DNA está tan dañado que no es posible repararlo, y entonces P53 en consecuencia mandaría a la célula maligna a una muerte celular. Por lo tanto, las quimioterapias y las radioterapias no